Ya. ¿Están viendo la pantalla, cierto? ¿Sí? Ya. Empecemos entonces. Sí, la veo. Bienvenido. ¿Cómo? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ok, ok. Ya. Bienvenidos a esta sesión sobre Sigma F, el nuevo lenguaje de programación. Welcome to Sigma F, the program language of the future for the programming functional and lot more. Primero que nada, ¿qué es Sigma F para los que no nos conozcan? Pero creo que hay varios que ya lo conocen. Sigma F es un lenguaje de programación funcional y open source que busca ser el puente entre lenguajes de paradigma imperativo a lenguajes de paradigma funcional. Está inspirado en Haskell, está inspirado en Python y está inspirado en lenguajes como Rust o C. Está construido base a un intérprete que está hecho con Python 3.8 y eso por ahora. ¿Cuáles son los lineamientos que he propuesto para este proyecto por ahora? Primero, que sea escalable, que la idea es que mientras más crezca, que vaya creciendo y que vaya a poder, que pueda admitir más cualidades, más features, más cosas que lo hagan más potente aún. La agilidad, que ojalá que el lenguaje sea lo más legible posible y que la gente al verlo pueda saber qué está haciendo, para qué se quiere utilizar tal programa o tal cosa. Simplicidad. Esto va más que nada a no utilizar símbolos demasiado raros, el, lo que se escriba sea claro y que se entienda, y, y eso por ahora. Y lo último, que es lo más importante que quiero recalcar aquí, que es la compresibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, sea fácil de aprender, de asumir por las demás personas, porque, como dije antes, es un puente entre los lenguajes imperativos y los lenguajes funcionales. Los lenguajes funcionales hay varios ejemplos, como Scala, como Haskell, como ML, que es un lenguaje un poco más antiguo, que son lenguajes funcionales y que su sintaxis, su semántica, puede resultar un poco choqueante para los que vengan del lenguaje imperativo y puede resultar un poco difícil de aprender. Entonces, la idea es que el lenguaje se mantenga lo más simple al momento de aprender, tanto para programadores que ya tengan cierta experiencia de lenguajes como Python, como Go, como Rust, como C o C++, eh, como para personas que vengan de lenguajes funcionales como Haskell, como el que nombré, y personas que quieren aprender a programar. Que si quieren aprender a programar con Sigma F, vamos a darle porque el lenguaje no es tan complicado, no es tan complicado y se puede. Lo otro, esta es una invitación implícita y explícita, por si es que alguien quiere ayudar aquí, porque se parte de su comunidad. Uno, porque el proyecto está construido en Python. Python es sencillo de aprender, es sencillo de entender dentro de lo posible, dentro de las capacidades del programador. Eh, y esta es una de las cosas, que el código con que está construido es relativamente sencillo y entendible. He intentado llevar las mejores prácticas posibles. Eh, en la capa de desarrollo ya estoy implementando Black, cosa que no conocía antes cuando lo liberé, pero ya se está implementando cosas para que sea lo más entendible y sencillo posible poder desarrollar con en el código fuente de este lenguaje. Lo otro, un gran potencial. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje puede crecer mucho. ¿Cuánto? Tanto como es posible que crezca la comunidad. Eh, Se le puede agregar un montón de cosas. Dale, están listos, ya hay varios tests, se pueden agregar más tests y se puede mejorar mucho más esto. El desarrollo escalable. Como lo dije, CIMF está hecho con Test Driven Development, o TDD, como lo quieran decir. Eh, Esto permite que cada feature o cualidad que se vaya agregando, o las características que ya están antes, ya fueron probadas, lo que significa que que las cosas es un poco más difícil que falle de lo normal. Puede fallar, obviamente, porque todo código puede fallar, pero ya están probados
y hay cierta garantía de que las cosas están funcionando y van a seguir funcionando en el tiempo. Sencillez y potencia. Una cosa que me quiero animar mucho a agregar a Sigma F es concurrencia o paralelismo dentro del mismo lenguaje. Esto, una de las cosas buenas de la programación funcional es que se dice que hay concurrencia gratuita. ¿Por qué? Porque el programador puede estar abstraído de todo lo que hay detrás funcionando para que funcione cada función que uno va llamando, y que estas cosas se pueden hacer en forma paralela o concurrentemente. Entonces, eh, podemos mantener la sencillez del lenguaje y agregándole aún más potencia de lo que ya tiene. Y lo otro, una de las cosas que más quiero recalcar es el respeto y la diversidad. Dentro de aquí, dentro de este proyecto puede participar cualquier persona. Las personas que son programadores, las personas que vienen del marketing, las personas que vienen del diseño, cualquier persona. ¿Por qué? Porque un lenguaje no solamente qué tan potente es el lenguaje de programación, sino que tantas personas pueden llegar a conocerlo y cuántas personas quieren ser parte de su comunidad. Entonces, y si en el caso de que tú, la persona que quiere venir a la parte de la comunidad CIMAF y quiere empezar a ayudar a hacerlo crecer, si la persona es un experto en programación dinámica o cualquiera de estas ramas de la informática, sería genial que entre, obviamente. Pero si es una persona principiante que aún no conoce mucho del tema, que, no sé, que la palabra Tesseract Deployment no le suena o que todavía no conoce mucho del tema de Python o de intérpretes o de compiladores, del lenguaje de programación, da lo mismo. Puede entrar a la comunidad y puede ser parte y puede empezar a hacer cosas pequeñas y con el tiempo crecer él mismo y la comunidad con él. Siguiente. ¿Cómo empezar a contribuir? Hay dos formas, las más sencillas. Uno es empezar a compartir el proyecto, que las personas conozcan, que las personas de Latinoamérica conozcan, o fuera de Latinoamérica obviamente, empiecen a conocer el proyecto, que la gente sepa de esto, comentando, dando su opinión, y para esto está el Twitter, que por ahora solo estoy manejando mi Twitter ahí, pero pronto voy a quizá lance un Twitter especial para Sigma F. LinkedIn, aquí también estoy subiendo posts, también estoy subiendo, ahora último estoy subiendo blogs sobre programación funcional, sobre CMF y otras cosas. También puedes apoyarlo por ahí y hacer que se esparza más el proyecto y que la gente conozca. Y lo otro, obviamente, dejarse estrellita en el repositorio eh, o hacerlo. Y lo otro es ayudar a agregar nuevas cualidades CMF, mejorarlo a través del código. Y para eso está el repositorio CMF dentro de GitHub. Cualquiera lo puede ir y descargar las cosas, hacer un fork y ver cómo funciona, instalarlo en su computador y todo eso. ¿Cómo comienzo a probarlo? Hay dos maneras. Si tienes Linux y sabes más o menos un poco sobre el sistema operativo, puedes ir al repositorio, que les voy a dejar en un link dentro de esta diapositiva, y descargar de los release la versión que más te guste, instalarlo en tu computador y que funcione directamente desde la consola de tu computador. En este caso yo lo tengo instalado en Ubuntu. O lo otro es clonar el repositorio y abrirlo con una máquina virtual e instalar los requerimientos y empezar a correrlo con este comando, que eso sí, funciona con Python 3.8, por lo que hay que estar atento a esa parte. Quizás si tú lo abres con Python 3.7 no te va a funcionar. Y bueno, y obviamente ya con eso ya puedes comenzar a hacer tu Hello World con CMF. Bueno, esto por ahora. Aquí les dejo los recursos, se los voy a enviar al link del grupo. Les dejo un artículo que hice en mi LinkedIn. Dos, el CIMAF, el nuevo lenguaje de programación, y que la programación funcional, para quienes quieran saber un poquito más del tema. Y el repositorio CIMAF, obviamente, para que le echen un ojo. Ahí está el tutorial, ahí pueden encontrar cómo empezar a programar con él y eso. Y también les dejo mis redes sociales por si quieren saber un poco más.
eh, esto fue una presentación Sigma F, y lo único que le digo, hagamos cosas grandes, hagamos cosas que ayuden al ecosistema de desarrolladores en Latinoamérica y que demos a conocer que Latinoamérica puede crear grandes cosas, podemos exportar cosas afuera de este continente y que hay muchos programadores muy capaces acá. Eso fue todo. Muchas gracias. Y ya pueden empezar con preguntas, si alguien tiene preguntas o algún comentario. Live coding, no mentira. Yes. Bueno, si me va a empezar a ver algunas cosas. Aquí es mucho el grueso. Vamos con. Ya nos emocionaste, ahora terminal. A eh, nivel de lo que pregunta Mauricio de Litecoin, la sintaxis que estás manejando es la misma de Python, la de force, la de if. no, mira, en ese caso se parece un poco más a Ross. ¿Alguna lo conoce por acá? No. Por si es que lo estoy diciendo mal. Sería chévere que de pronto, bueno, entre las muchas cosas que hay que hacer con un nuevo lenguaje, hacer como, no sé si han visto o han buscado las sheetsets, que es como la hoja de trampa, la hoja de, que es literal como dos columnas y una, mire, en Python es esto, en Sigma F es esto. Claro. Esa lo vi Tengo, en la librería de GraphQL, que tiene, así es, este es el equivalente. Ajá. Exacto, esas chipsets son lo más que hay, porque ahí uno se guía súper rápido. Aportar, Guillermo, al open source. Ya tiene el aporte. Guillermo, agarra Go, que tú sabes Go. Yo tengo varias preguntas, pero no sé, empieza alguien más y ahorita empieza a atacar. Paz. No. No. Yo empezaré como... Hay feedback. Caro, estás 2 veces. Hola, ¿me escuchan? Creo que Sí. sí. Listo. Es que estoy desde el computador porque no me quería encender y ya encendí. Bueno, yo quiero saber un poco más de historia porque nació Sigma F como tal. ya. La historia es un poco En un peculiar en este principio todo caso. era oscuridad. En un principio toda la oscuridad. No, mira. No sé si recuerdan que hace un tiempo Platzi hizo concursos de creación de intérpretes. No sé si lo vieron. Ujú. Ya. Yo tomé ese curso, lo hice entero. Ahí pueden encontrar mis comentarios. Como fue creación CIMF, de hecho pueden ver video tras video como iba comentando cosas. CIMF nació gracias a LPP, que es el lenguaje de programación de Platzi. Y en base a ese proyecto que construimos ahí, donde aprendí un montón, fui desarrollando mi propio lenguaje porque yo dije, ya, aquí vamos a hacer LPP, pero ¿y por qué no hago mi propia versión de esto? Porque si a mí no me parece esta sintaxis, yo quiero cambiarlo. Si el lenguaje LPP de Platzi no va a ser tipado, yo quiero que sea tipado el mío. Y así fue construyendo y fue creciendo esto. Ahora, aunque se parece a la estructura del proyecto, es un poco diferente al EVP. Y eso, así nació. Yo quise que el lenguaje fuera lo más matemático posible, que la estructura fuera, fuera una estructura matemática, pero al final decanté por irme por una sintaxis más parecida a otros lenguajes, porque quise que fuera familiar para otras personas. Súper. ¿Y por qué usaste la sintaxis de Rust y no la de Python? Porque en Python de repente me molesta esa indentación que uno no sabe dónde termina, dónde empieza. Y el abrir llave, cerrar llave, me parece una sintaxis más bonita, la verdad. No, Creo que eso por ahora. Python con llaves. Hiciste Python con llaves. Parecido. Sí. Sí, se podría decir que sí. Pero Ok. voy a empezar a compartir pantalla otra vez. Mm, ¿Están viendo, cierto? Sí. Sí. Aquí pueden ver un ejemplo totalmente hecho con CMF. Aquí tenemos lo mismo hecho en Python y aquí tenemos lo mismo hecho en CMF. De hecho, le vamos a poner colores. Aquí yo hago trampa porque obviamente no hay todavía cómo hacer que se pinte, pero si lo coloco el de Haskell se parece mucho a lo que me gustaría que fuera. Mm.
Eh, ya, ¿por dónde comenzamos? Pero arranquemos por un hola mundo porque estás agresivo. Ah, sí. Sí, como no entiendo nada. Sí, 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 o sea, Como y esa flecha y el LED no era JavaScript y no sé qué. No, o sea, listo. Ay, qué lindo. Good. ¿tú ya vas en la 1.1? Sí, ¿Tuviste versión 0 o de una te fuiste a la 1? me fui a la 1. Ah, porque por ejemplo, no sé por qué o cómo se maneja técnicamente ese tema de versiones, porque por ejemplo en la API de la empresa donde estoy, o sea, de Symmetric, van las 0.19 hasta ahora. No sé cuándo vayan a pasar a la 1, pero Okay. como dato curioso ahí. Sí, Y como dato curioso, perdón, buenas tardes. buenas Por tardes. ejemplo, en las versiones que manejamos en la empresa en la que trabajo, cuando se sube, por ejemplo, si él sube de la versión 1 a la 1.1 a la versión 1.2, acá le llamamos update. Pero si sube de la versión 1 a la versión 2, se le llama update. Sí, son dos términos que yo creo que al final el fabricante decide cómo llamarlo y cómo hacer su paso. Se llama como la Em, segunda, que no te escuché, no sé Tampoco. si no te muteaste en ese momento. Upgrade, La de 1 a 2, ¿cómo se Okay. llama? upgrade, upgrade. Ah, ok. Y la de 1 a 1 a 1.2 Update. es update. Ah, ok. Y cuando es el tercer número, 1.1.1, digo, Eso 1.1, lo podemos llamar un parche o servipack. sí, o minor change, como cambios menores. Sí, acá llamamos servipack o también se llama load. Ok, sí, un cambiecito ahí, como arreglar bugs y cosas así. Sí, para eso es el parche, el servipack. Está interesante. Sí, de hecho, GitHub, cuando uno va a crear un release, te ofrece una especie de tutorial donde están todas las sintaxis, todas las cosas que uno puede utilizar. Me faltó estudiarlo, pero ya empezamos con la versión 1.1, nos quedamos con la versión, o sea, ya empezó con la versión 1, nos quedamos con la versión 1, y yo creo que vamos a Ven, seguir construyendo a partir de eso y voy a seguir aprendiendo con eso. dale. Bueno, ya que hablaste de Git, tengo dos preguntas al respecto. La ¿Ya? primera, ¿estás usando Git Flow? No, no sé qué es. Ok, consúltalo porque creo que sería chévere que lo manejáramos. Git Flow lo que hace es un manejo de ramas que se hace en Git. Entonces, que haya la rama master, que esa solo se toca para los release, una rama de desarrollo. Voy a buscar, pero ahorita como digo que me cuesta con su saber lagos y yo no, aquí si nos pago. Sí, o sea, no sale la idea bien. Creo que alguien está... ¿Salvada? Sí, ya. Sí, porque yo pensaba ya que no hace 15 días. Flavio, Okay. Eh, yo, ahí está. Así es el que se puso la 10. Es un manejo de ramas interesante que lo manejan los proyectos grandes y valdría la pena implementarlo. O sea, no tiene nada que ver con el código, es más el manejo de Git. Sí, sí. Por ahora, lo que manejo aquí en el proyecto son dos versiones, o sea, son dos ramas. Tengo la rama main, que es la rama por defecto que viene con GitHub, y la rama dev, donde estoy tirando todos los temas, y después cuando yo digo ya se cumplieron ciertos desarrollos que yo quería implementar en la siguiente versión, voy y lo lanzo pero no está tan lejos de eso, está bien. Ujú. Sí, no, el resto que maneja es como sacar una rama por features y siempre los bugs arreglarlos en ramas, como para no Claro, embarrarla. Pero claro, sí, claro. no está tan lejos de eso, pero Ujú. chécate que igual eso se maneja en proyectos grandes. Mira, sí, sí. Sí, me falta mucho por estudiar esos Y lo temas. otro, y lo otro que te iba a preguntar era, ¿los tests los integraste con Git? O sea, porque por lo menos con Bitbucket, que es lo que manejamos en la empresa, Ujú. uno puede, cada vez que se hace un push a la rama, o se hace un commit a la rama, se disparen los tests. Eso sería chévere hacerlo. Sí, también sería genial hacerlo. Ese es No, con no, Git no, no, Action. no, no, Tienes que... no lo tengo implementado. Los tests lo voy viendo yo y
obviamente si yo veo que todos los tests pasaron, ahí recién lo subo, si no, no. Y eso. Ok. No, toca hacer, bueno, hay una que alguien me preguntó cuando mostré el proyecto, que ahí uno puede dejar como unos estudios. Creo que tú tienes el repositorio como proyecto o como repositorio normal, Repositorio normal por ahora. porque creo que si lo vinculas a un proyecto, Ujú. en el proyecto se puede crear una lista para todos. O sea, para Ya. que coloques eso como cosas pendientes de hacer, o en el README, sería otra opción. ¿Cómo? Perdón, no te entendí lo de Ruby. Para colocar esos todos, por ejemplo, integrar los tests o como, sí, como cositas Ah, que ya, ya. Sí, por ahora como yo tenía un Trello, pero también estoy colocando estas cosas en el Oisus. ¿en el Ok. qué? En los ISUs, en los problemas. Ah, ok. Pero bueno, es que algunos son issues, pero ahí sería más como algo para mejorar que un issue como tal. Sí, porque si no está, no ha fallado, no es un issue. O sea, simplemente es falta por desarrollar. Exacto. Mm, O en el ok. README se podría también colocar los to-dos y qué hacer. Puede ser una Sí, opción. sí. Como Es, es- es- para que uno pueda entrar sin tener que preguntarte y ver así que, ok, al proyecto le hace falta esto, vamos a ver, a Exacto. aportar. Sí, claro, sí, claro. Sí, yo he esa visto era una de repositorios. las cosas que yo quería implementar, por eso los coloqué en los ISUs. Ya hay 6 ISUs dentro del proyecto que seguramente van a ser para la siguiente versión. Ok. Y hay más naciendo cada día, pero de repente se me van como demasiadas cosas que hacer, como para colocarla ahí. Eh, pero sí, son cosas por mejorar Aunque no está mal con el Trello, si lo dejas abierto, también. que uno pueda colaborar, ver por dónde va la cosa. Tampoco está mal. Ujú. También tengo un Slack que por ahora estoy solo yo, pero a medida que si alguien quiera entrar, yo lo sumo al Slack y puede haber una comunidad dentro del mismo Slack que se retroalimente a ver si alguien sabe de algún problema, alguna cosa, y eso podría ir vinculado al Trello. Ajá. Uy, sí, sí, sí. Por ejemplo, si tienes el Slack, creo que GitHub tiene y Trello tienen APIs que te permiten vincular y ver notificaciones sobre actualizaciones y cosas así. Claro, claro. Cuando hay una nueva versión, un nuevo issue, alguien reportó un issue que quede ahí en un chat de Slack, Slack, que alguien ujú, reportó una falla, cosas así. claro. Joder, está bueno. Pues vamos. ¿No más preguntas? Eh, Ok, estoy. ¿Se Ven puede? acá, cómo era el paso para instalar, para probar aquí en caliente? ¿Cómo? Cómo era para instalarlo en el computador desde GitHub? Ah, para instalarlo. Ah, claro. Les voy a enviar al tiro la presentación. Aquí van a encontrar todos los links. No lo podemos correr en ¿En Colab? Eh, ¿Por qué no? aquí Mouse se nos ofreció para hacer un Docker de SigmaF. Se puede, pero sí se puede en Colab. No, no lo instalas sobre Python. O sea, Python es lo que se necesita para poder ejecutarlo. Claro, Python 3.8. Colab tiene Python, así que debería poderse. Tienes razón, tienes razón. No lo había pensado. Aunque Colab tiene Python 3.7, no el 3.8. Mm, La versión de Colab creo que es 3.7, la que trae actualmente. Ahí sí Ah, yo puede haber sí, problema. sí, sí, necesitamos 3.8 hacia adelante. yo sí tenía otra pregunta. ¿Estás manejando Chainlock? O sea, de la 1 a la 1.1, ¿qué cambió que hiciste? Ah, ya. Sí, dentro de los release voy agregando ciertas cosas que dicen, oye, ya, aquí se implementó tal cosa. La verdad es que no lo he hecho tan formal, porque como he dicho, me falta a veces el conocimiento, eh, pero es una de No, las cosas pero por pues mejorar. con dejar ahí como, no sé, se creó tal, ahora Claro, hizo por por... ejemplo, la versión 1.1 trae tuplas, por ejemplo. Ok. Y ahí yo coloqué, ya se agregaron tuplas, se arreglaron tales problemas y tal cosa. No está tan específico como quisiera o tan formal como yo quisiera, pero es un trabajo que hay que hacer ahí. Eso queda para la 2.0. No, Cuando ya tenga no de poder. sé, nos copias ahí el repo por el chat para tenerlo ahí en la mano y lo echando. Sí, mire, les envié la presentación y la presentación Ah, sí, sí, es un HTML y ahí pueden verlo dentro de su navegador. Perdón, es un Ah, HTML que está dentro carajo. de GitHub.
Sí, sí, está hecho con Markdown la presentación y se transforma en HTML, así que pueden verlo a través de una página web. Ey. ¿Y cómo hiciste esto? Yo nunca lo había visto. Wait, sí, ¿cómo hizo eso? Sí, Para otra presentación. Para una presentación sobre cómo hacer presentaciones nivel Claro. programa. Mira, eso está genial. pero Y pues es un tienes que GitHub. saber mucho HTML. No, de hecho yo le pedí ayuda a mi novia para que me ayudara con CSS, porque no manejo nada con eso. Y ella me ayudó con CSS para que se hubieran las cosas, para que se Ah, pusieran en carajo. azul. Vea pues. O sea, esto es una página web y una presentación al mismo tiempo. Claro. Exacto. Uf, está creativo. Imagínate, yo que ayer levanté un puerto en mi computador para pasar información a otro computador porque no encontré la USB y yo dije, uy, esto está pro de Python, pero esto está más pro. Espérate, espera. ¿Cómo así que levantaste un puerto? Ah, sí, mira, tú con Python puedes crear un mini server seleccionando la carpeta que quieres que se exponga y si colocas la IP de tu computador dentro de la misma red de tu casa, vas a poder ver esa carpeta en cualquier computador y no necesitas USB, ni drive, ni salir de aquí. Y es ¿Y, rápido porque va de modem, por y por modem. dónde Pone, se... pone, pone un cable cruzado y listo, man. Ah, es que mi computador no tenía cable, no tenía ni USB, ni cable cruzado, nada. Y pesaba mucho para subirlo al drive. Entonces generé el puerto y me pasé 10 gigas en 20 minutos de un PC a otro PC por el modem. Mira, Es un mira. comando súper sencillo. Entonces lo muestro. Fabián, te Eh, aviso una cosa. sí, dime. Está ahí, estaba viendo justo, entré ahí al Twitter y al LinkedIn para, ahí cuando dice contáctame y cuando apretas GitHub te sale la misma página, no te enlaza Ah, ya, ya, al ya. repositorio. Ya, se lo voy a Vamos para cambiar que, después. Muchas dale. gracias. ¿Y No, cómo de es el nada. repo? ¿Cómo es el repo para entrar? Sí, sí, al tiro le envío el repo por separado entonces. Claro que vamos a hacer, aquí queremos, creo que la mayoría estamos en el PC aquí, vamos a hacer al menos el Horamundo. Va. Claro, claro. De hecho, mejor les enseño al tiro cómo instalarlo. Ajá, En- dale. Dale. Yo voy a usar Anaconda. ok. Ojo que Anaconda, Voy a ver qué versión tiene, porque yo recuerdo que lo había subido al 8. sí, Ya, porque ya estoy viendo aquí, Colab tiene 3.7, así que va a dar problema. ya. Aquí estamos en el repositorio de GitHub. Aquí pueden ver los releases. Y aquí está el tutorial. Mira, aquí al principio pueden ver el tutorial de cómo instalar vía el binario en Linux. Para los que tengan Eh, Linux. Dime, ok, no, dale, no estaba viendo tu pantalla. Pero sube un poquito. dime. Sube total. Ahí empieza. Ah, es que yo Ujú. encontré un repositorio de cómo hacer readmes con links y todo. ¿Con qué? Mi primer aporte va a ser convertir el readme con tabla de contenido y demás. Ah, con tabla de Ah, ya, contenido, ya, ya. claro, Por con algo, Sí, sí, por sí. HTML, algo, para que por se algo puedan se empieza. jalar. Por algo se empieza. Sí, dale, obvio. Ya, y la otra, que es el más fácil de todo, es vayan aquí, toman el Una cosa. código en HTML, en HTTPS o SSH, dependiendo como ustedes lo tengan, o descarguen el zip y Ajá. lo clonan en su computador. Dentro de la carpeta se crea un entorno virtual. En Windows es... no tengo por acá. Anoten, también hace falta un web file para poder hacer eso con un web file y lo haga todo un solo. Crear el entorno y todo. Oye, Ah, pero ustedes ese sí está corto, ahí sí, no, o sea, Ah, y tú vas a hacer tabla de contenido y te estás quejando. no, pero es Nada más que la Ya, tabla de copiarlo de tu contenido es repo. súper fácil. ya. La prueba técnica que yo presenté, el Ujú. README le hice tabla de contenido porque literal googleé como README no sé qué y hay un repositorio que tiene todo cómo hacer README y ya, Mira, qué Adjunta genial. el link al grupo para que no se te olvide. Sí. cuando lo vuelva a encontrar. Listo, dale. Entonces, ¿qué vamos por Ya, dónde? creamos el entorno virtual. En eso Ok. primero. Luego, activamos el entorno virtual. ¿Ok? Y luego simplemente se instala el requerimiento. Y después de eso, simplemente hacer un
Python 3.8, porque tiene el Python 3.8 o Python, algún otro Python adelante, porque utiliza un operador que no está en Python 3.7, por eso necesitan Python 3.8 hacia adelante. Y ejecutan el main. Y listo. Ya se le va a abrir lo mismo que yo les mostré recién. O en el caso de que ustedes ya instalaron a través de vía binario, utilice simplemente Sigma F y ya estaría listo. ¿Y qué va a pasar cuando no corra el main? Se va a abrir la consola que yo les mostré recién. Ok. ¿Ok? Vale, me faltó los requirements. Ya, ahora sí. Ujú. Y bueno, también lo que pueden hacer es adjuntar un archivo .sf para correr con algún código ya prescrito que ustedes hicieron y correrlo ahí dentro del mismo REPL. Está bueno. ¿Me entienden? Lo otro, hay ciertos flags, creo que se le dicen, que es para quitar esto, por ejemplo, que simplemente se vea la versión minimizada. Al tiro les muestro cómo se ve. Y el otro para decir que quiero que se vea la versión minimizada, porque cuando abren con un archivo solamente se va a abrir la versión más simplista. También puedes ver la versión que tienen instalada. Por ahora esto solo funciona para 1.1 en adelante. Y dentro del REPL tienen ciertos métodos que ya vienen prescritos dentro del REPL que solo funcionan para eso, que es exit, para salir del REPL y terminar la ejecución. Load, aquí en Load ustedes pueden cargar pueden abrir el REPL y una vez que estén dentro del REPL, cargar un archivo que no cargaron antes y cargarlo él mismo dentro. Y el otro es Update, que es para si ustedes modificaron el archivo que estaban escribiendo y quieren volverlo a cargar, simplemente dan Update y se carga de nuevo todo. Ok. ¿Cómo borro el histórico del REPL? ¿Me puede? Control L. Control L. Ven, Bah, ahí te tengo un improve, Fabián, que no sé qué tan fácil sea. Ujú. Es que según convención de Linux, sube ahí un poquitico a las banderas. Según conversión de Linux, cuando es una palabra como en cover, cover y version, Es con Ujú. doble. son doble guión. Ah, ya. Se usa un solo guión cuando es solo una letra. Entonces, raya B daría la versión. Exacto. Pero como tú tienes versión completa de la palabra, sería con doble raya. Ya, sí Y entiendo. faltaría jalarse el help, que creo que no está. Ah, y un help. Claro, sí, una de las cosas que yo estaba pensando, en todo caso, cuando ustedes ejecutan perdón, aquí no se ve, en la versión minimalista le aparece algunas instrucciones como qué cosas pueden utilizar. Pero sí, tienen razón. Deberíamos agregar un help para que funcione todo mejor. Y ya bueno, ya con todo eso, pueden Dale. empezar con Sigma F, hacer su Hello World. Dentro de los archivos pueden colocar comentarios. Tienen este que es doble guión, que permite hacer un comentario de una línea. Tiene este de aquí que le permite hacer uno de varias líneas sucedidas. Aquí pueden ver cómo pueden implementar ya algunos tipos de datos, como el integer, como el float, como el string, como el booleano, y algunas estructuras de datos, ya como la lista, como la tupla, que son un poco más complejas, pero si ven, se parece mucho ya a Python, a JavaScript, si alguna vez lo manejaron. Se declara como JavaScript. Ujú. Pregunta, Ok. pero si uno opera un booleano con un float, vas a botar error, o un integer con un float, Claro, o lo aquí, permite. no. Mira, una de las cosas que la lista solo puede tener un tipo, ¿me entiendes? O es una lista de integer, o es una lista de listas, o es una lista de float y sucesivamente. Pero si tú lo agregas a la lista un integer y un booleano, no te dice que no. Las tuplas son más o menos son iguales, pero en la siguiente versión yo estoy pensando añadir la cualidad de que esto no pase, que te permitan tener varios tipos dentro, porque quiero implementar algo que es un poquito más complejo, pero se lo voy a explicar más adelante. Y diccionarios, por el momento todavía no. No, el paradigma funcional no implementa mucho las tablas de hash. Me estoy formando en esa parte de los tipos de datos que permiten
que permite dentro ¿cómo se llama? La programación funcional. Pero sí, estoy pensándolo también. También podemos agregarlo, aunque sea funcional, no hay para que sea tan purista. Vamos viendo cómo vamos agregando las cosas. Esas cosas que yo creo que cuando se forme una comunidad, empezar a discutirla para ver qué es lo más conveniente para el lenguaje. ¿Ok? Porque tampoco voy a ser un tirano ahí diciendo, no, vamos a agregar solamente esto porque, ¿por qué no? Porque no quiero, no me gusta. Bueno, aquí tenemos las listas. Aquí las listas también tenemos split o slice, perdón, como Python. Tú puedes tomar definir una lista con números enteros, por ejemplo, y tomar el 0 y te da el número 1. Puedes tomar del 0 al 4 y te da el 1, el 2, el 3, el 4. Y puedes tomar del 0 al 8, pero saltando de a 2. Y sucesivamente. Ok. Bueno, aquí pueden ver que empieza por el número de inicio, por el final, y después vamos por el jump, que es el salto que va pegando. Las tuplas. Las tuplas tienen algo en particular que si tú los sumas, un par de tuplas, no se concadenan, a excepción de como lo hace la lista. Creo que faltaría agregar algo aquí sobre qué puede hacer con las listas. Se suman valor por valor, entonces si nosotros sumamos 1.2 más 3.4 te da 4.6. Si tú restas, lo mismo, básicamente lo mismo que sumar. Y si Si tú igual multiplico, no se puede multiplicar todavía. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque estaba pensando darle una utilidad matemática, porque los vectores se manejan así. Si tú sumas dos vectores, sí, suman se ve valor igual por que un valor. vector. Y Claro, matrices sería una lista de dos. ¿Has podríamos Esa probado? hacer, lista. podríamos hacer una tupla de tuplas y al sumar las dos matrices sumarían valor por valor. ¿Y cómo tienes tema de mutabilidad e inmutabilidad o todo es mutable y ya? No. Esta es una de las cosas que tiene la programación funcional, que no existe la mutabilidad dentro de las variables. ¿Por qué? Porque esto rompe la transparencia referencial. ¿Qué es la transparencia referencial? Se refiere a que si tú estás dentro de una función y la función tiene su scope, su entorno, y tú tienes una variable fuera y tú la llamas, sí, puedes llamarla, obviamente, pero no puedes cambiarle el valor porque otra función podría estar ocupando el mismo valor. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer valores, hacer un let t igual a esa tupla, como lo hago acá, pero no puedes cambiar el valor de esto. No hay mutabilidad dentro de CMF. ¿Ok? Dato importante. Ujú. Ahí fuerza las buenas prácticas. Ahí fuerza las buenas prácticas. Guillermo, Ok. ¿ahí vas a decir No, algo más? qué dato importante ese de la mutabilidad. Claro, sí, por aquí creo que lo mencionaba. Eh, ah, creo que era ese. No. Bueno, quizá habrá falta de revisar eso también. Vamos a Sí, anotarlo. mutabilidad y tipado estático. O sea, tampoco puedes hacer como Python, que la variable puede tomar cualquier valor, cualquier tipo de dato. Claro. Y valdría la pena de pronto como, no sé si arriba, bueno, después miramos, como Ujú. una descripción así como más técnica. Entonces, SigmaF es un lenguaje orientado a programación funcional, cómo es el tipado, cómo es, o sea, como una descripción así, Lo que esperar de sigma F. exacto, Tipado técnica, así, estático. que alguien que tenga Mm, experiencia en programación diga, ah, ya, esto no es mutable, puedo hacer tal cosa. ya, sí, sí, te entiendo. Algo así como lo Eh, que hizo el Zen de Python, que en 10 líneas describe lo que hay en el lenguaje antes de entrar. sí, me parece. Está cool. Vamos por operadores. Bueno, Operadores. Aquí tenemos la mayoría de los operadores conocidos. La suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, que sirve para saber si un número es par o impar, cosas así. El exponencial, para sacar la potencia de un número con otro. El igual igual, que es para saber si dos números son iguales,
¿Cuál es el nombre de esto? Básicamente eso, para ver si son igual o no. El no igual, Comparación, sí. Comparación y asignación. eso. Igualdad, ¿no? Si es mayor o menor, si mayor o igual, y también si son, o sea, el operador AND, que es para las operaciones lógicas, y el OR para las operaciones también lógicas. No hay verbosity, no tenemos and y or, no hay. No, en este caso no. Ok. Eh, otra cosa, aquí si hay verbosity, como tú dices, no tenemos un operador que haga lo de negar una operación booleana, entonces para eso utilizamos una función. ¿No pensaste en O- usar la virulilla o no te gustó? ¿Por qué no elegiste la virulilla? ¿Sabes no, no me cuál? gustó, no me gustó. Eh, ¿Por qué? Porque es difícil de utilizar, porque no sé, yo no estoy acostumbrado a eso. Eh, el otro puede usar el signo de exclamación que utilizan otros lenguajes, pero tampoco Ajá. la verdad me convence. Y, y como statement, el not tampoco me convencía mucho. Entonces, simplemente fui por un welding, construí un welding que haga el de negar y hacer el not. Lo bueno de esto según lo que veo yo, es que tú sabes a qué estás negando y qué no. Por lo menos a mi visión, yo sé cuál es el alcance del not. No sé si te convencerá mucho. Bueno, puede ser. Ujú. Es cosa de gusto más que nada esa parte. El lenguaje es flexible, se puede ir mejorando. Si hay cosas que tú dices, oye, esto tal vez no es tan bueno que sea así, podemos mejorarlo. Vamos Ya viendo cuando cómo lleguen podemos 100 hacerlo. personas y le digan a Fabián, no, use la virulilla, ahí sí usa la virulilla. Ya, ahí vamos a estar viendo. Eh, ah, ¿Cómo definir funciones? Las funciones son un valor más dentro de sigma f. Tú no puedes modificar una función, tú no puedes hacer cosas raras con esta. Sí puedes meterla dentro de una lista, se puede meter en una tupla, son un tipo de dato, igual que cualquier otro tipo de dato. Y para eso simplemente colocas fn, que de función, cuantos argumentos tú quieras, el nombre del argumento, el tipo del argumento, int, float y todo lo demás que mencionamos más arriba, y el tipo de datos que va a sacar, que va a salir de output. Y bueno, este operador es el operador de return. Ahí me están diciendo que quizás sea mejor el return como velocity. Vamos a pensarlo, a ver si lo cambiamos para la siguiente versión. Pero por ahora es así. Entonces, ponemos esta flecha que indica el return y simplemente hacemos el return del operador. Me falta un puntito acá, pero para otra. Pregunta, Aquí- pregunta. Dime. Como estamos hablando de que las funciones hay que declarar el tipo, ¿estás ocupando MyPy dentro de Python para validar que se cumple el tipado? Mira, si quieres te muestro el código un ratito después, pero lo que utiliza son objetos. Y sí, hay MyPy dentro porque para hacer las pruebas tengo que saber qué cosas está saliendo, qué cosas no. Ok. Ujú. Está bueno. A mí realmente me gusta me gusta ese las notation, especificar el tipo de variable esperada. Ujú. En Python no afecta nada. O sea, en Python tú la puedes colocar y no va a afectar el flujo. En este caso sí te Claro. afecta el flujo. O sea, si tú colocas un tipo de datos y lo que entra es diferente, te avisa el lenguaje. Ujú. ¿Sí? Ok. Cool. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Hacemos esta función que se llama sprime, que te ve si un número es primo o no es primo. Recibe un x, que es un tipo int, recibe una i, que es tipo int, y un booleano. Eh, Pero en el grupo de Data Science me han dicho de una técnica de optimización de funciones para programación funcional, que no me acuerdo cómo se llamaba, y lo que utiliza es esta función. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un if, que si x es menor o igual a 1, entonces te retorna falso. Si x es igual al valor i que le indicamos al principio, entonces retorna verdadero. Si x módulo de i
es igual a 0, entonces retorna falso. Y si no, seguimos haciendo recursión. Y vamos sumándole 1 al valor i. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo lo llamamos? Si llamo a la función con el valor, por ejemplo, el 11, para saber si es primo o no es primo, y le damos el 2. ¿Por qué el 2? Porque es el primer primo que hay dentro de la secuencia. Y esto te da como output true. Ok, Fabián, Espera. devuelve. una ¿Dos? pro- ¿Tienes el hable, if? no. No. ¿Por qué el 2? Me perdí. Bueno, como te dije, esta es una técnica de optimización de funciones. Quizás es mejor colocar otro tipo de función eh, para el readme, pero es porque el primer número primo de la secuencia. Por eso más que nada. Ok. Ujú. Nicolás, ¿quieres decir algo? Sí, ¿por qué el punto y coma está dentro del corchete en unas líneas y en otro está por fuera del paréntesis? Eso, Ya, o sea, no es que siempre porque, se cierra la línea con eso. no, mira, la cosa es que no es para cerrar una línea, es para cerrar un statement. Y más que nada lo recomiendo como buena práctica, porque yo he codificado y de repente se me olvida el punto y coma, pero funciona igual. Pero te recomiendo que como buena práctica, por cómo está construido el lenguaje, es mejor que le ponga el punto y coma para detallar que que ahí termina el statement que tú querías hacer. En ¿Y este por caso, qué no al final del den? O sea, Listo. no, porque ¿cómo se le dice? return, Branch, no, este, corchetes. ah, este corchete, A esos corchetes eh, siempre deben ir. estos corchetes sí, estos corchetes van sí o sí porque indican el scope, El scope del if. el Ajá. alcance este Ah, if. ¿Me entiendes? o sea que si es un if muy largo, pues uno encierra entre las llaves todas las líneas que necesite. Claro, Y Ok, separa por punto y corta por punto y coma. Cada instrucción. claro. Para Ah, indicar está que ahí bueno. termina el statement. ¿Me entiendes? Mm. ok. Y pregunta, ¿tienes else o el if? Sí, aquí vamos a ver. Sí, ahí está el if. Claro, por ahora no hay el if, pero estoy pensando implementar algún tipo de case, por ejemplo, o switch. ¿Por qué? Porque los lenguajes que he nombrado anteriormente, que también son funcionales, como Haskell, como ML, tienen algo que se llama pattern matching. El pattern matching indica cómo va a funcionar la función bajo algunas circunstancias. Pero para los programadores que venimos de lenguaje imperativo, de lenguaje de paradigma imperativo, suele ser difícil y un poco abstracto de entender cómo utilizar el pattern matching. Entonces, creo que sería mejor en este caso para que todos puedan aprender de manera fácil, utilizar algún case o algo, o implementar pattern matching, pero con una situación un poco diferente. Por ahora solamente tenemos else if, pero si tú quieres tener varios if anidados, tú simplemente colocas if, debajo otro if, después debajo otro if, debajo otro if, y sucesivamente. Una de las maneras que puedes hacer un elif más largo, con más sentencias, pero es básicamente porque no lo he implementado todavía. ¿Ok? Bueno, los if, eh, tú colocas if, la condición, y then, que viene significando entonces, y abajo tú colocas la consecuencia. Y lo mismo La- con el else. Dime, ¿Las condiciones van entre paréntesis o no importa? no importa. Ok. Eso sí, para el if, tú colocas el if, la condición y then. Si no colocas eso, ahí te va a arrojar un error. Las condiciones no importa que estén entre paréntesis o estén entre paréntesis. Por ejemplo, aquí puedes ver una condición que ya tiene, está anidada. Tú tienes que x sea menor o igual a 1 o que x, el módulo de esto, sea igual a 0. Y ahí tú puedes ver la sentencia de abajo. Y lo mismo acá. Se ve un poco como R. Ahí Así, falta ese true, falta el signo del return. No es necesario, no es necesario, porque no siempre lo vamos a utilizar en una función. Ahí lo vamos a ver en un ejemplo que tengo preparado.
spoiler, Nicolás, Mau, ayer cuando estuvimos ayudando al tipo, le dije, oye, ¿por qué no Hablando, pasamos esto? Jader no se conectó. No está aquí, ¿verdad? No se conectó. Yo dije, oye, ¿por qué no hacemos esto en CMF? Entonces lo traspasé y ahora les voy a mostrar eso. Pero vamos a tener que ver aquí el tutorial que hice. Aquí simplemente vemos algunos ejemplos como el Quizor que está implementado aquí, que es relativamente sencillo. De hecho, hay una versión que hice que es más corta que esta. Y bueno, aquí tenemos un filter, que también lo pueden ver de Python, que también está en Python. Y tenemos un map. ¿Ok? Por ahora, Bien ahí. por ahora no hay una librería estándar dentro de SigmaF. Es una de las tareas que más me importan porque no tenemos import todavía, o ¿cómo lo decimos en el lenguaje? Módulos, Bueno, módulos. módulos, claro. No Módulos. tenemos, O sea, no no ten- está definido filter para poderlo llamar y ya está. Claro, por ahora si tú quieres tener otras funciones, por ejemplo, estas funciones, miren, vamos arriba. Bueno, me deja. La mala. Ya. Aquí tenemos algunos ejemplos que están en el repositorio. En este archivo, en ejemplos 2, tenemos un montón de funciones que ya implementé, que usted no tiene por qué implementarlo de nuevo. Y todas estas funciones, ojalá nosotros hiciéramos un import de la librería estándar de SigmaF y podemos traer todas estas funciones al tiro sin necesidad de estar reescribiendo. Es una de las tareas que queda por hacer de SigmaF. Y bueno, eso sería más que nada todo el tutorial que les dejo acá. Si encuentran alguna falta ortográfica, obviamente me dicen, lo cambiamos o lo hacen un push request, cualquier cosa es bienvenida. Y eso. Y lo otro pueden ver aquí los release. Aquí están los release. Pueden ver la versión 1.0, 1.1 y pueden ver que hay que agregar algunas cosas. Pero la verdad es que no está muy formal, como les dije antes. Y eso más que nada. ¿Tiene alguna pregunta, alguna sugerencia? Me va a pasar a hacer el primer Yo Hello tengo una World. pregunta. Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. te escucho. Ok, va. Por ejemplo, este lenguaje de programación, o sea, ¿quién lo utilizaría en su día a día? O sea, por ejemplo, digamos que un analista de datos, por lo regular, su día a día utiliza Python o Excel o R, ya sea con pandas o con alguna otra librería para pues hacer su trabajo. O sea, tu lenguaje, ¿quién lo utilizaría día a día? O sea, ¿cómo podrías promocionar tu lenguaje? O sea, le podrías llegar a decir a qué tipo de personas podrías decir, oye, mira, prueba esto. O sea, Flavio se refiere como al propósito, ¿no? Claro. Ajá. Mira, CMF es un lenguaje nuevo, por lo tanto, esa parte como que aún falta por desarrollarlo, aún tiene muchas cosas que implementar. Entonces, por ahora no hay un propósito claro o un público objetivo, pero en términos básicos, SigmaF es una máquina de Turing. Entonces, tú puedes implementar SigmaF dentro de SigmaF, puedes implementar pandas dentro de SigmaF, o de hecho, como estás construido con Python, tú podrías directamente traerte pandas a SigmaF, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ah, caray. Ahí se pone interesante. O sea, pandas funcional, Sí, importando pandas a SigmaF y Ujú. usándolo de forma funcional. Espera, Claro. yo tengo una pregunta, que lo dijiste al principio. Ok, es funcional, hay concurrencia. Nativamente, o sea, tú programaste SigmaF para que haga concurrencia, o sea, tú por debajo tienes hilos de Python. No. Mira, yo ahora recién me leí el capítulo 7 del libro que estábamos leyendo y Ajá. recién estoy aprendiendo de Calma, concurrencia. Mauricio. Así que, No tan rápido, cerebrito. cálmate. No, o sea, no, porque yo dije, ok, si él dijo que es concurrente nativo, quiere decir que cada función que declare la va a ejecutar en un hilo automáticamente, sin que tú te des cuenta. Es la idea, es la idea. Esa es la idea, Esa es la idea. Eso es lo que queremos llegar, eso es toda la potencia que queremos darle a SigmaF. Ven, hablando de ideas, no, qué pena interrumpirte, dale, Fabián. No, dale. Oye, pero sería genial porque tú le puedes colocar a la función el parámetro de entrada, el tipo y el hilo asignado.
Hostia. No, de hecho, eso se haría automáticamente. No necesitas, no necesitarías decirle el hilo o el content, creo que se dice en Python, no Ajá. necesitarías decirle cuál, porque por debajo, SigmaF ya funcionaría este modo. Pero, ¿y si hay funciones dependientes de una de otras y quieres ejecutar paralelo, sería útil poder declarar el hilo, si lo deseas? O si el hilo... Claro, O sea, Pero ya espera. son cosas que habría que pensarlas te pone bien, ver bien buenísimo, cuál te es el pone sintaxis, buenísimo. porque queremos que el lenguaje sea lo más escalable posible y que no de repente salga una sintaxis media rara que nadie haya visto y que la gente no Ok. entienda. ¿Me entiendes? No, Hay que pero es pensarlo. que la concurrencia es lo que se está pegando. Claro, pero antes de eso necesitamos desarrollar los import. Ah, bueno, sí. Claro. No, o Entonces, sea, lo digo. A ver, la justificación de que la concurrencia esté despegando es que no podemos hacer procesadores más potentes, sino colocarlos en paralelo. Por ende, la concurrencia es el método de programación que viene de aquí para adelante. listo. Sí, claro. Fabián, te iba a preguntar, ¿tienes algún borrador o en el Trello como ese roadmap, como ese camino de SigmaF a que se vuelva un lenguaje ya más con todo, como ese tema de imports, un módulo, por ejemplo, de sistema operativo? O sea, ¿tienes como ese medio planning de más o menos todo esto falta? Hay uno Ah, tú grande que dices se llama como, heredar todo lo que se pueda de Python. tú dices Mentira. como las tareas. Sí. Sí, o como los módulos o como las cosas que, o sea, básicamente uniendo a lo que preguntó ahorita, ay, sí, Flavio, Ujú. como las cosas que necesita SigmaF para que el lenguaje esté de cierta forma completo y de ahí para allá ya se le puedan dar los usos que la gente quiera. No, por ahora no tengo ese como techo que yo quiero alcanzar para poder lanzarlo a todo gasto, iba a decir, no sé cómo decírselo. Eh, chao, Flavio, que te vaya bien. No, todavía no tengo ese techo, todavía falta verlo. Piensa que todavía estamos en la versión 1.1, esto se creó por ahí, por enero de este año, entonces tranquilo. Claro. Pero sí son cosas que se No, pueden seguir está implementando genial. y que se Has hecho funcionan. bastante. Has hecho Sí, claro, bastante. pero sí, por eso te digo, o sea, sí, obviamente falta mucho trabajo, pero por lo menos tener en el radar como todo lo que falta. Claro, si de repente estoy caminando y de repente se me ocurre, oye, esto le falta 5F, podría arreglar Exacto. esto. Pero son cosas que hay que ir anotándola y subiéndola al Trello y pensando esto. Por ahora, lo que está más actualizado es el Slack. En Slack yo tengo CodeStream para mi desarrollo. Entonces, cada commit, cada cosa que se sube, ya está automatizado ahí, que se sube para que ¿Usas no... CodeStream? ¿Usas Sí, CodeStream? sí. Para que ¡Epa! quede listo Váyanles y con que nadie todo. más tenga que verlo. Cualquiera puede verlo. Agréguenos ahí al disco, al Slack. Vamos para ayudar. Claro, claro, claro. Al final me levantan la mano y yo les agrego. Eh, Ok. eh, y empecemos a cotear, ¿les parece? Yo tenía una pregunta, pero esa es más general. Yo nunca Dime. he hecho aportado en nada así grande. O sea, la idea ahí cuál es. Uno hace un fork, hace el cambio y solicita el pull request o cómo es. Sí, yo creo que O, eso sería lo mejor, hacer un pull request y ahí, pero después podría- de hacer el fork. O sea, uno hace el fork claro, uno hace el y ahí fork, ya tiene uno como una copia de eso en, en mi repositorio. claro, Y hago los cambios y luego, ¿qué hago? le hace un pull request a la rama dev. Ok. Y ya luego eso pasa a revisión y si está estructurado como decía Mauricio al comienzo, o usted, creo que era Guillermo, entonces puede ser hasta automático, ¿sí? Pero claramente, pues, todo siempre y cuando se pase los test, ¿no? De lo que se esté haciendo. Sí, Claro, claro. la idea es que cada vez que tú implementes alguna característica nueva para CMF, tú le colocas un test para que tú sepas que todo funcionando bien. Ah, ok. ¿Me Listo. entiendes? Sí. Bien, De hecho, Dime. yo tengo, no, dale. oh, disculpa Guillermo, pero No, tengo dime. una pregunta. Eh, ¿Qué conocimiento hay que tener para poder empezar a aportar? Porque dentro de todo esto, igual
han habido partes que he escuchado y me he sentido súper perdido. Entonces, como que creo pensar que me falta como conocimiento técnico para aportar, pero no sé, pues quiero que me lo confirmes si es que tengo que tomar algún curso que me podría servir. No, mira, El de Git. claro, claro, sí, Básico. Claro, claro. tiene que saber un Sin poco de Git, ese, un poco de no le vas a Python, mandar por pero correo los códigos. O sea, básico. no, a Claro, través de sí, Drive sí. no, por favor. Pero mira, si tú tienes ganas de empezar a ser parte de la comunidad y cualquier cosa, y tú quieres entrar a desarrollar, tú entra primero, di, yo quiero desarrollar aquí, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Si mis conocimientos son tal, y de a poco vas creciendo, porque una vez que vayas entendiendo el código, una vez que vayas aprendiendo en paralelo o creciendo por ti mismo, tú vas a empezar a entender cómo va todo. ¿Me entiendes? Claro. Eh, Yo, dime. yo había hecho como cierta implementación de, así como bien básica, algo parecido, de un módulo en realidad parecido a SymPy. Entonces pensé que se podría hacer lo mismo en Sigma F, cosa Eh, de, no sé, para extender funcionalidad. ¿Tú dices agregar CPy? Claro, Ya. pero en realidad no es SymPy, ¿cómo se llama esto? Eh, pero es algo parecido a SymPy. Ok. No sé si se Eh, podría trabajar con objetos o no sé si Ojo, estoy porque es funcional. totalmente perdido. no, Ah, el no, porque es código, funcional. no, mira, espérate. El código detrás de CIMF es puro orientación a objetos. Ok. Para que entiendas. Pero, Entonces, para hacer una librería, podría ocupar, bueno, para hacer un módulo podría ocupar eh, programación orientada a objetos. Claro, claro. De hecho, si tú quieres implementarlo con un paradigma lógico, paradigma funcional, dale, tú puedes hacerlo con cualquier cosa. La idea es que vayamos teniendo todo el mismo estándar, eso sí. Ah, Que, ya, claro, que comprendo. buenas prácticas de programador y todas esas cosas, pero fuera de todo eso, tú puedes implementar SciPy, tú puedes implementar todo lo que quieras. El proyecto es open source, por lo que puede crecer para cualquier lado. Yo la otra vez decía el ejemplo de Linux, donde eh, en Linux al principio el creador no lo creó, aquí Linus Torvald lo hizo y todo, y lo dejó crecer, y él mismo dice, si yo no hubiera dejado que Linux saliera así al mundo, Linux no sería lo que es ahora. Hay mucha gente en paralelo que hicieron, no sé, Red Hat, otros que hicieron Ubuntu, otros que, no sé, ahora están hasta los celulares con Android y decir todo. Entonces, si tú quieres desarrollar en paralelo un, un intérprete por tu cuenta con SciPy que te transforma a bytecode el código de Sigma F, dale, porque ese es uno de los métodos, por ejemplo, que utiliza Python para funcionar detrás, que te transforma el código a través de SciPy, te lo transforma a bytecode y después así lo interpreta con una Ya, especie de máquina, no sé. Pero claro, detrás todo funciona con el tercer objeto. ya entiendo, entiendo. Ujú. Ahí me tocaría estudiar, estudiar más, para Mira, poder ser un... mira, este es un poco de marketing de mi parte, ¿no? Sponsor. Tengo dos artículos, el de programación funcional, si quieres echarle un ojo por si quieres aprender un poco. Si quieres te puedo Claro, recomendar sí, libros, tendría que cursos, partir lo en que quieras. realidad aprendiendo eso. Y también pues, eso más que nada, sobre programación funcional, sobre si Ya, quieres implementar alguna future. Ojo, que también ay, hay temas de documentación, de comunidad, en los que para aportar no tiene que ser técnico, pero por lo menos, por ejemplo, ver que tienen otros lenguajes ya consolidados y decir, uy, nos faltaría tener esto. ¿Sí? O sea, tampoco todo es técnico. O sea, porque, Como por claro. ejemplo, la en la documentación, créeme organización. que un lenguaje es lo que la documentación es. Y si tener una muy buena documentación, implementar ejemplos, lo que dijo Guillermo, de tener, así se hace en este lenguaje y así se hace en Sigma, eso es súper valioso. Claro. La aceptación es mucho más rápida con un lenguaje muy bien documentado. La documentación. Sergio, ¿quieres decir algo? No, iba a comentar lo que dice Mauricio, pero lo dijo bien. Era Ya, sobre ok. eso.
Sí, sí, es súper importante esto de la documentación. Yo mismo cuando encuentro un lenguaje nuevo, una biblioteca nueva, voy a la documentación para ver cómo funciona todo. Y claro, es un trabajo grande el que hay que hacer ahí, y empezar a decir cómo funciona todo por detrás, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Así que también, tampoco, Joaquín, sientas como que hay una barrera tan alta antes de empezar a aportar. O sea, hay bastante en documentación antes de, 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 pues, de tener que agregar muchas más cosas. Pero está genial, men. Está genial, está genial. Felicitaciones por este lenguaje, de verdad. Está genial. ¿Cuánto lleva el Gracias. proyecto? Como de enero ¿Cuánto más o tiempo menos. ya invertido? ¿Cómo? Como de enero más o menos. Cool. Agarra, va ya tiene como tu propio lenguaje. ¿Cuántas horas por semana, Fabián? Ahora no he programado mucho, porque estaba un poco ocupado, pero la verdad ha sido bastante intermitente, como que de repente programo mucho, así como que de repente el lenguaje crece como un 10% así en un día, y otras veces crece como, no sé, un 1%, vamos viendo qué cosas encontramos, no sé. Bastante intermitente, va un poco cuánto tiempo tengo. Yo quiero hacer un aporte ahí, haciendo el equivalente de los test, pero con PyTest, porque me parece que quedan como más. Ahí vi que utilizaste Unit Test. Ujú. Ah, bueno, se hace el equivalente y se mira para ver qué da mejor resultado. Claro. Que PyTest es muy amigable, increíble. Pero amigable, porque ¿qué tiene interesante? Ah, bueno, primero, answers, solo hay answers y listo. No te tienes que ocupar de los demás. O sea, él interpreta por debajo cuál tipo de fallo, pero tú sabes que con un unit test hay diferentes tipos de answers que tú tienes que evaluar. Oigan, ¿qué Dos, opinan? ¿Detenemos un poquito la grabación o seguimos con la grabación? si quieres detenerla, porque ya vamos ahora sí a random, no, la explicación